Ajá. Bueno, entonces vamos a nuestra segunda sesión de Zoom. Ahora sí, se está compartiendo la presentación, está tardando, no sé por qué, pero estoy tratando de compartirla. Ajá. Pero fíjense que se compartió desde el principio. Déjenme llegar hasta donde estábamos nosotros, que ya habíamos pasado por aquí. Ya pasamos por aquí. Ajá, estábamos aquí. Ok, entonces les decía que el teorema de traslación establece que cuando una función a la que le vamos a aplicar el operador transformado de Laplace estaba multiplicado por una forma exponencial, esa forma exponencial hace que la función resultante, se traslade. Entonces, la transformada de Laplace del coseno de 2t lo habíamos hecho por tabla. Entonces, la transformada de Laplace de e elevado a la menos t coseno de 2t, esta forma exponencial tiene como exponente menos 1, y eso hace que la transformada se traslade. Entonces, ahora no va a ser s, sino s más 1 sobre s más 1 al cuadrado más 4, ¿ok? Entonces, moraleja, siempre atentos a la forma exponencial que pueda estar multiplicando a una función a la que le vamos a aplicar transformada de Laplace. Otro ejemplo. Por tabla, podemos darnos cuenta que la transformada de Laplace de la función t es 1 sobre s al cuadrado. Esto lo sabemos por tabla. Entonces, la transformada de Laplace de e a la 2t por t, fíjense que es la misma función t, pero ahora multiplicada por este factor, que yo lo llamo factor de traslación. Ya la transformada de Laplace no es 1 sobre s cuadrado, porque este factor tiene por exponente 2. Entonces será 1 sobre s menos 2 al cuadrado. ¿Ok? Nuevamente, pendientes de la presencia en la transformada de Laplace de ese factor exponencial. Ok, siguiente ejemplo. Siguiente propiedad. Derivación de una transformada. ¿Ok? Así se llama la propiedad, y la necesitamos porque eventualmente la vamos a requerir cuando sea necesaria usar la transformada de Laplace para la resolución de algunas ecuaciones diferenciales. Ok, sería la transformada de Laplace de t a la n por f de t. Entonces, la función a transformar es f de t. Si esa función está multiplicada por una forma potencial t a la n, esa forma potencial actúa como un derivador. ¿Cómo es eso? Observen cómo se calcularía la transformada de Laplace en estos casos. Sería menos 1 a la n, donde n es el exponente natural que tiene esta función potencial, por la derivada de orden n de la transformada que obtengamos de la función f de t. Repito, menos 1 a la n por la derivada de orden n de la transformada de Laplace de la función f de t. Eso es equivalente a menos 1 a la n por la derivada de orden n de la función ya transformada, que sería f de s, donde n es un número natural. Bueno, si lo vemos así en frío, resulta un poco engorroso comprender la lógica o comprender en su totalidad la propiedad. Vamos a mostrar los ejemplos que traje preparados. Ok. Bueno, hace un rato presentamos una tabla, y en esa tabla se estableció que la transformada de Laplace de las formas exponenciales es, o se trata de una función notable. Entonces sería la transformada de Laplace de e a la 2t, por ahí la mostramos, es 1 sobre s menos 2. Ok, eso lo hicimos por tabla. Muy bien. Entonces, si yo quiero la transformada de Laplace de t por e a la 2t, ok, fíjense que tengo la misma función multiplicada por la función potencial t a la 1.
Pues eso sería menos 1 a la 1 por la derivada de primer orden, porque n vale 1, de la transformada de la función e a la 2t, que es 1 sobre s menos 2. Entonces, ¿cómo sería la cosa? Menos 1 a la 1 es menos 1. Y la derivada de 1 sobre s menos 2 con respecto de s, esta derivada ustedes la pueden hacer sin problema. Esto daría menos 1 sobre s menos 2 al cuadrado. El menos por el menos daría más. Total que la transformada de Laplace de la función t por e a la 2t es 1 sobre s menos 2 al cuadrado. ¿Ok? Repito, aplicando esa propiedad de la derivada de una transformación, que no es otra cosa que una propiedad que nos dice cómo hacer para hacer transformadas de Laplace de formas o funciones multiplicadas por formas potenciales, t a la 1, t a la 2, t a la 3, t a la 4, etc. Por ejemplo, si la función que multiplica es t a la 1, sabemos que vamos a trabajar, como en este caso, con la primera derivada. Pero si la función potencial es t a la 2, sabemos que vamos a trabajar es con la segunda derivada. Si es t a la 3, pues sería la tercera derivada, y así sucesivamente. Por ejemplo, otro ejemplo. Hace un rato, por tabla, pudimos o podemos establecer que la transformada de Laplace del seno de 2t es 2 sobre s cuadrado más 4. Perfecto. Por tabla. Muy bien. Entonces, la transformada de Laplace de t al cuadrado por el seno de 2t, de acuerdo a la propiedad, sería menos 1 al cuadrado por la derivada de segundo orden con respecto a s de la transformada del seno de 2t, que es 2 sobre s cuadrado más 4, ¿ok? Entonces, menos 1 al cuadrado es 1, y habría que sacar la derivada de segundo orden, o la segunda derivada de este cociente, 2 sobre s cuadrado más 4. Esa segunda derivada, para hacerla, evidentemente, primero tienen que obtener la primera derivada y después con eso obtienen la segunda derivada. Bueno, ese trabajo ya yo lo hice. Y esa segunda derivada queda como 4, que multiplica a 3s cuadrado menos 4 sobre s cuadrado más 4 al cubo. ¿Ok? Muy bien. Ay, perdón, antes de eso. Preguntas de estos dos ejemplos o de esta propiedad antes de pasar a un siguiente ejemplo. Fíjense que ustedes no van a tener mucho problema con esto de la transformada de Laplace, y en general la transformada de Laplace en un semestre ordinario nunca se convierte en un problema para los estudiantes, porque todo esto ustedes no lo tienen que memorizar. Ustedes tienen que tener su tablita. Y con su tablita y con las propiedades que también en el material ese que yo hice mención, que los muchachos podían utilizar en la evaluación, aparecen también estas propiedades, de manera que usted lo que tiene es que saberlas usar, pero no memorizarlas. ¿Bien? Yo por el uso puedo recordar algunas propiedades, inclusive me sé algunas transformadas ya de memoria, no solamente de las funciones notables, sino de alguna que otra función que he necesitado para hacer algo en particular. Pero cuando no recuerdo muy bien, pues siempre tengo por ahí una tabla que puedo utilizar y que me permite hacer estos cálculos sin necesidad de memorizar nada. Pero evidentemente usted no hace nada con la tabla si no la sabe usar, ¿ok? Bueno, me dicen que no hay preguntas, vamos entonces a el siguiente ejemplo. Bueno, este ejemplo me gustó mucho porque combina muchas cosas, ¿ok? Vamos a suponer que yo quiero la transformada de Laplace de la función e elevado a la 3t por t a la 1 por el seno de 2t, ¿ok? Fíjense que es una función que tiene 3 factores.
Y cada uno de ellos tiene una propiedad que lo acompaña. Ya sabemos que cuando una exponencial multiplica una función, eso significa traslación. Ya sabemos que cuando una función potencial como esta multiplica a una función, eso se asocia con derivada. ¿Bien? Entonces, para obtener la transformada de Laplace de este trío, hay que agrupar, ¿ok? Y podemos hacerlo por propiedad asociativa del producto. Existen varias maneras de agrupar esto. Yo me permití agrupar de la siguiente manera, pero no es la única, ¿ok? Yo, para poder resolver esta transformada de Laplace, agrupé la cosa de esta forma. Quiero la transformada de Laplace de t por el producto asociado de e a la 3t por el seno de 2t. ¿Ok? De acuerdo a la propiedad anterior, cuando una función está multiplicada por t, una función potencial, eso es equivalente a la propiedad de derivación. Entonces esto sería equivalente a menos 1 a la 1 por la derivada con respecto de S, la primera derivada de la transformada de esta función que fue la que me quedó. ¿Ok? Entonces esto sería menos 1 a la 1 por la primera derivada con respecto de S de esta transformada. Vamos a hacer esta transformada. Esta transformada es la transformada de la función seno de 2t, que por tabla la podemos encontrar, por el factor exponencial e a la 3t. Ya sabemos lo que significa este factor. Este factor significa traslación. Por eso aquí decimos que esto es equivalente a la transformada de la función seno de 2t, pero ahora la variable s se va a trasladar hacia s menos 3. ¿Por qué s menos 3? Bueno, porque el exponente de la forma exponencial es 3. Entonces este se traslada. ¿Bien? Por tabla, la transformada del seno de 2t la podemos encontrar, pero la tenemos que copiar trasladada. Entonces esto sería 2 sobre, aquí la variable está trasladada, s menos 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, que sería 4. ¿Ok? Esta sería la función transformada de seno de 2t con la traslación que le origina el producto de la forma exponencial. Bien, ahora que ya tenemos esta expresión, procedemos a aplicar la derivada. Y eso sería el siguiente paso, sería menos 1 por la primera derivada de esta función con respecto de s. Esa primera derivada no está hecha allí de forma explícita, pero se hizo aparte con un programita y ese programa me arrojó que la primera derivada de este cociente es 4, que multiplica a s menos 3 sobre s cuadrado menos 6s más 13 al cuadrado. O sea que la transformada de Laplace de la función e a la 3t por t por el seno de 2t es equivalente a esta función en s. Y fíjense que para hacerlo tuve que aplicar varias propiedades de la transformada y una asociación del producto. ¿Ok? Repito, esta no es la única manera de hacerlo, pero bueno, me pareció la más interesante para mostrar aquí en la presentación. ¿Alguna pregunta? Bien, me dicen que no. Sigo entonces. Bueno, ustedes me disculparán que yo haya repetido tantas veces en la presentación del día de hoy lo que voy a decir a continuación, pero es que es muy importante que ustedes centren el foco en lo verdaderamente importante y trascendente de la transformada de Laplace. Y es por qué un estudiante de cálculo 4 debe conocer la transformada de Laplace, porque la transformada de Laplace y sus propiedades
permiten resolver algunas ecuaciones diferenciales que por los momentos no se pueden resolver. Bueno, pero es que para que podamos darle la utilidad a la transformada de Laplace que justamente queremos darle, tenemos que vincular de manera eficiente no solamente la transformada de Laplace, sino otro operador, ¿ok? Que vamos a ver en unos minutos, que se llama antitransformada de Laplace. Pero para tener la transformada de Laplace completa, me hace falta revisar la última propiedad. Esta última propiedad de la transformada la vamos a presentar, ¿ok? Pero por ahora no la vamos a ejemplificar, la vamos a dejar allí como en stand-by y en su momento la vamos a poder ejemplificar. Última propiedad de la transformada, recuerden, objetivo, poder resolver ecuaciones diferenciales. Ok. Transformada de Laplace de la función f de t, pero a la n. Es decir, ya no es la función f, es la misma función s, n, pero esta n, cuidado, entre paréntesis, no es una potencia. Esta n es la derivada. Por eso se llama transformada la derivada. Es decir, vamos a transformar la función, pero no la función en sí, sino la derivada de la función, bien sea su primera derivada, su segunda derivada, su tercera derivada, y ahora es que vemos más o menos, nos acercamos a cómo es eso que la transformada de Laplace nos va a servir para resolver ecuaciones diferenciales. ¿Qué es lo que aparece en una ecuación diferencial que la distingue de cualquier otra ecuación? Bueno, lo que aparece en una ecuación diferencial que la distingue de cualquier otra ecuación es que en las ecuaciones diferenciales están las derivadas de la función. En un principio nosotros vimos un gran grupo de ecuaciones diferenciales donde todas eran de primer orden. Bueno, porque la derivada más alta que encontrábamos era la primera derivada. Después pasamos a las derivadas de orden superior. Entonces ahí nos encontramos con ecuaciones diferenciales de orden 2, 3, 4, etcétera. Bueno, entonces esta propiedad es la que más nos hace caer en cuenta del por qué o cómo será eso de que la transformada me va a ayudar a resolver ecuaciones diferenciales. Entonces me dice, la transformada de Laplace de la derivada de orden n de la función t, o f de t, mejor dicho, de la función f de t, disculpen, será s a la n por f de s menos s a la n menos 1 por la función f minúscula evaluada en 0 menos s a la n menos 2 por la primera derivada de f evaluada en 0 menos la función s elevado a la n menos 3 por la segunda derivada de la función f minúscula en 0 y así sucesivamente hasta cerrar con la función o la derivada de la función f a la n menos 1 o la derivada de orden n menos 1 evaluada en 0. ¿Ok? Veamos entonces casos particulares que los vamos a dejar allí y en su momento vamos a retomarlos. Por ejemplo, si yo quiero la transformada de Laplace de la primera derivada de la función f, fíjense, ya no es la transformada de Laplace de la función f, sino de su primera derivada. Esto, de acuerdo a esta propiedad, será, déjenme buscar el punterito, será S por f de s menos f evaluado en 0. Fíjense quién es esta f. Esta f es la transformada y esta f es la función original evaluada en 0. Sí, segundo ejemplo que vamos a dejar ahí guardadito, pero que hoy no lo vamos a profundizar, lo vamos a dejar allí. Transformada de Laplace de la segunda derivada de la función f de t. Ya no es de la función f, sino de su segunda derivada. Sería s cuadrado
por f de s. Recuerden quién es esta f de s. Esta f de s es la transformada de la función, menos s por f minúscula evaluada en 0, menos la función f' minúscula evaluada en 0. Estas dos formulitas hoy no las vamos a ejemplificar, pero las vamos a dejar ahí guardadas porque en su momento las vamos a requerir justamente para aplicar la transformada en la resolución de ecuaciones diferenciales. Muy bien. Como he insistido tanto en la utilidad de la transformada de Laplace en la resolución de ecuaciones diferenciales, quiero comentarles que lo que vamos a requerir en la resolución no solamente es la transformada, sino otro operador que está muy vinculado con la transformada, que es el operador que les voy a mostrar a continuación, que es el operador transformada inversa de Laplace, o también conocido como antitransformada de Laplace. ¿Ok? Me explico. Nosotros definimos la transformada de Laplace como un operador, desarrollamos sus propiedades, ¿verdad? Vimos unas tablas que nos iban a ayudar a resolver algunas transformadas de Laplace. Bueno, ahora les muestro el operador inverso. Ese operador inverso funciona al revés de cómo funciona la transformada de Laplace. Cuando hablamos de operador inverso, no deben ustedes sorprenderse con la presentación de un operador inverso. Ustedes están cansados de trabajar con operadores inversos. Cuando ustedes vieron derivada en cálculo 1, ustedes aprendieron muchas cosas en la derivada, muchísimas aplicaciones y tal, llegaron a cálculo 2 y el tema medular de cálculo 2 es la integral. ¿Y qué es la integral con respecto a la derivada? Bueno, el operador inverso, ¿ok? Así que ustedes están llenos de operadores donde uno es el inverso del otro, el contrario, el que hace lo contrario. Suma con resta, multiplicación con división, potenciación con radicación, derivada con integración, por ejemplo. Bueno, entonces vamos a presentar lo que es la transformada inversa de Laplace o antitransformada de Laplace, como en algunos textos se comenta. Esta antitransformada o transformada inversa de Laplace se denota, ¿ok?, con esta nomenclatura. Este menos 1 ya no es nuevo para nosotros, ya sabemos que no se lee como menos 1, sino que se lee transformada inversa o antitransformada. Igualmente, la L que se utiliza, dependiendo nuevamente del autor de la bibliografía, puede ser una L un poco más estilizada o distinta a la que yo he presentado. Bueno, esa transformada inversa o antitransformada de Laplace se denota de la siguiente manera. La antitransformada de Laplace de, ahora partimos al revés, de la función f en s es igual a f en t. Recuerden que cuando hacíamos la transformada de Laplace íbamos de f de t a f de s. Bueno, ahora como estamos aplicando el transformador contrario, entonces vamos de f de s a f de t. Lo bueno es que muchas de las cosas que ya sabemos de la transformada de Laplace se van a aplicar en este transformador o en esta transformada inversa, pero de manera contraria, ¿ok? Bien. Una de las cosas que nos va a ser de mucha utilidad es la fulana tablita que presentamos hace un rato, pero ahora la vamos a presentar de manera contraria. Vamos a transformar o a presentar las transformadas inversas de algunas funciones básicas. Fíjense que son 7 también, y lo que hicimos fue tomar la tabla que habíamos presentado hace un rato y voltear las cosas para obtener la antitransformada. Entonces,
Antitransformada de Laplace de 1 sobre S es 1. Antitransformada de Laplace de n factorial sobre S más 1 es t a la n, si n pertenece al conjunto de los números naturales. Antitransformada de Laplace de 1 sobre S menos a es e elevado a la a por t. Antitransformada de k por s cuadrado más k cuadrado es el seno de k por t. Antitransformada de Laplace de s sobre s cuadrado más k cuadrado es coseno de k por t. Antitransformada de Laplace de k sobre s cuadrado menos k cuadrado es el seno hiperbólico de k por t. Antitransformada de Laplace de s sobre s cuadrado menos k al cuadrado es coseno hiperbólico de k por t. Fíjense que son los mismos elementos de la tabla anterior, pero ahora leídos de manera contraria. Ok. ¿Alguna pregunta de aquí, por favor, antes de pasar a la siguiente lámina? Bien. Si no hay preguntas, pasamos entonces a la siguiente. Ok. Decimos que así como la transformada de Laplace es una transformación lineal, la transformada inversa de Laplace también es una transformación lineal. Es decir, la antitransformada de alfa por f de s más beta por g de s, siendo alfa y beta un par de números, es igual por linealidad a alfa por la antitransformada de f de s más beta por la antitransformada de g de s, que es igual a alfa por f de t más beta por g de t. Muy bien. Vamos entonces a ver algunos ejemplos. Por tabla, simplemente, por tablita. Antitransformada de 1 sobre s cuadrado más 1. Bueno, esta es la antitransformada del seno de t. Por tabla. Recuerden que esas tablas ustedes las pueden tener, las pueden usar, no hay problema. Tanto en este semestre virtual como en el semestre tradicional, los alumnos recibían una tabla o ustedes mismos la traían para ese examen. Siguiente, déjenme buscar el punterito. Antitransformada de 2 sobre S menos 6. Por propiedad de linealidad, el 2 puede salir de la antitransformada y me quedaría la antitransformada de 1 sobre S menos 6. Esto es equivalente a 2 por E elevado a la 6t. Por tabla, simplemente por tabla. Ok. Siguiente. Esto es un poquito más largo, pero vamos a ir paso a paso. Antitransformada de 1 sobre S menos 1 al cubo más 1 sobre S cuadrado más 2S menos 8. Quise utilizar este ejemplo porque aquí se ven muchísimas cosas. Bueno, por linealidad, como esto es una suma de dos fracciones, esto se puede transformar en la antitransformada de 1 sobre S menos 1 al cubo más la antitransformada de 1 sobre S cuadrado más 2S menos 8. Muy bien. Por propiedades, ¿ok? Puedo multiplicar y dividir esta expresión por el mismo número y me conviene multiplicar y dividir por 2 factorial. Y la razón de que me convenga multiplicar y dividir por 2 factorial es que por tabla yo puedo asociar esta transformación a uno de los elementos de la tabla que teníamos en la lámina pasada. ¿Ok? Más
esta expresión la voy a transformar de aquí, pasé acá, simplemente haciendo completación de cuadrados. S cuadrado más 2S menos 8, completando cuadrados, queda como S más 1 al cuadrado menos 9. Fíjense que este S más 1 me da la idea de traslación, igual que este S menos 1, me da la idea de que la variable S se movió. O sea que hay una exponencial por allí involucrada de alguna manera. ¿Ok? Vamos entonces al siguiente paso. Esta expresión la dejé igualita, pero en esta expresión me conviene por las características de lo que obtuve luego de la aplicación de la completación de cuadrados, sobre todo por este 9 que está aquí, multiplicar y dividir por 3, ya van a ver por qué, ¿ok? Entonces, en el siguiente paso, por linealidad, este 2 factorial que tengo aquí, eso es equivalente a 2, 2 factorial es equivalente a 2, por linealidad puede salir de la antitransformada. Así que me queda 1/2 de la antitransformada de 2 factorial por S menos 1 al cubo, más, sigo por aquí, también por linealidad, este 3 que tengo aquí puede salir de la antitransformada, así que me queda 1/3 de la antitransformada de 3 sobre S más 1 al cuadrado menos 9. Ya estoy lista para aplicar la tabla de antitransformadas. Sería 1/2, ¿ok? Recuerden, esto está trasladado. Como está trasladado, necesito la exponencial. E a la t por t cuadrado, que viene siendo la antitransformada de esa potencia cúbica en el denominador, más 1/3, esta S, como les dije, está trasladada, de e a la menos t, en este caso, por el seno hiperbólico de 3t. Esta expresión no es más que la antitransformada del seno hiperbólico, pero trasladada en una unidad, por eso la exponencial. Entonces, la antitransformada de esta expresión termina siendo 1/2 e a la t por t cuadrado más 1/3 de e a la menos t por el seno hiperbólico de 3t. ¿Ok? Pero fíjense cómo tuve que jugar, como les decía, que a veces la tabla solita no hace nada, sino que tengo que hacer algunas transformaciones algebraicas, como las hice en este caso, para llegar a obtener el resultado que necesito, bien sea de la transformada o de la antitransformada. Ok. Preguntas, muchachos, de lo que tenemos aquí en esta lámina, que por cierto es la última. Ya con esto termino la presentación del día de hoy. Y ya para la próxima vamos a recoger todo lo que se vio en estas 2 presentaciones. Digo 2 porque tuvimos que hacer el break allí de Zoom que nos cierra cada 40 minutos. Ya vamos entonces en la siguiente presentación, que sería la semana que viene, vamos a resolver ecuaciones diferenciales con transformada de Laplace. Ok, me dicen que no hay preguntas. Si hay algo que comentar o algo que quieran aprovechar, que todavía tenemos un par de minutos en Zoom, pues podemos hacer la pregunta y no importa que no sea de este tema, se contesta. Ok, dejé de compartir pantalla ya, a menos que la pregunta sea de alguna de las láminas. Bueno, me devuelvo. Alexander, con respecto a los que perdieron alguna prueba virtual. Bueno, yo ya mandé un comunicado y ayer yo cerré ese tema porque ya envié a todos los estudiantes que me han respondido el correo. Yo mandé el día domingo, si no fue el domingo, sí, el día domingo. Mandé un anuncio diciendo que los estudiantes que tuvieran problemas con alguna de las pruebas virtuales se comunicaran conmigo a través de mi plataforma M7
para hacer el comunicado para la profesora de Gobella para que ella abriera en fecha próxima, que todavía no la tengo yo definida, las pruebas virtuales. Lamentablemente usted no me mandó a mí nada. Yo tengo una lista, creo que de 4 estudiantes que me escribieron a mi M7 diciendo que habían tenido XY problema con alguna de las pruebas de aula virtual, pero ya ese capítulo ya se cerró. Ah, Duque Jimmy, ahora sí. Bueno, como dice Alexander Duque, no te reconocía. Sí, Duque, yo recibí tu correo, tienes que estar pendiente, para que se te abra la prueba que tú indicaste cuando la profesora de Gobella eh, manifieste la fecha. Me imagino que ella se comunicará directamente con ustedes, pero yo le voy a mandar un correo para que además de la comunicación de parte de ella, me la notifique a mí y yo inmediatamente se las comunico a ustedes. ¿Ok?